La provincia no girará fondos a municipios y comunas que autoricen salidas recreativas. Decreto del gobernador Perotti. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Es así, decreto número 420, lo tenemos aquí, es uno que ha firmado el gobernador en las últimas horas y que establece esencialmente eso. Que de aquí en más la remisión de recursos a municipios y comunas de parte de la provincia para atender cuestiones derivadas de la pandemia va a estar sujeta a que todos los municipios y comunas cumplan, por un lado, con las normativas exigibles, tanto a nivel provincial como nacional en materia sanitaria, y con que esos mismos municipios y comunas ejerzan el rol de fiscalización que, bueno, tienen por diferentes temáticas, y ahora lo vamos a explicar. ¿Por qué este decreto, Sergio? Bueno, me atrevo a decir que prácticamente hay como dos detonantes. Por un lado, que ya algunas comunas del interior de la provincia, caso Jambi Campbell, que específicamente dictó una resolución y después tuvo que dar marcha atrás, pero varias, algunas del norte, otras del sur, otras del centro, empezaron unilateralmente a autorizar la hora recreativa, la hora de esparcimiento o la hora de caminata. Llegaron a establecer turnos por horarios, días, edades. Y claramente esto está prohibido. La hora de esparcimiento la tiene que autorizar el gobierno provincial y no puede un municipio o una comuna unilateralmente decidirlo. Ese fue un detonante. El otro, el que contábamos de alguna manera como foto estos últimos fines de semana en los grandes centros urbanos, pasó aquí en la ciudad de Santa Fe este domingo. Una costanera prácticamente plagada de personas, de familias que salieron o a caminar, o a correr, o simplemente a pasear. Entonces, si bien en la Municipalidad de Santa Fe no hay una disposición escrita que autorizase esa salida, claramente hubo una falta de control. Bueno, las dos cuestiones confluyeron para que el Ejecutivo firmase este decreto que estipula exactamente eso, que los municipios y comunas que no se ajusten a la normativa tanto nacional como provincial vigente en materia sanitaria, o que hagan caso omiso al control que deben ejercer, por ejemplo, para procurar que todos cumplan con el aislamiento social obligatorio, de aquí en más podrían no recibir las partidas que el Poder Ejecutivo, Sergio, la está enviando a municipios y comunas. ¿De qué dinero hablamos? Bueno, de mucho dinero. Estamos hablando de un programa de asistencia a municipios y comunas que deriva a la vez de una ley provincial que le permitió al gobierno santafesino constituir un fondo de 3.000 millones de pesos pura y exclusivamente para municipios y comunas. Hasta aquí el criterio que el gobierno provincial seguía para repartir esa plata era la densidad demográfica, la extensión de ese territorio y el riesgo sanitario que esa localidad tuviese. Bueno, ahora se suman estos otros dos criterios, insisto, que nadie tome decisiones unilaterales, por ejemplo, autorizando las caminatas cuando no deben, hablamos siempre de municipios y comunas, y que tampoco municipios y comunas se hagan los desentendidos con los controles, las fiscalizaciones que tienen que llevar adelante. Y cuando hablamos de fiscalizaciones, Sergio, no hablamos solamente de que el municipio va a tener que procurar que la gente cumpla realmente con el aislamiento social, es decir, que no salga masivamente a un parque, a una plaza, a una costanera, por ejemplo, el fin de semana. Hay otras tareas de fiscalización, por ejemplo, en materia de control de precios, por ejemplo, en materia de cumplimiento de los protocolos para las diferentes actividades que se fueron habilitando. Bueno, esto empieza a regir a partir de ahora. Dos criterios nuevos que el Poder Ejecutivo empieza a tener en cuenta para decidir si le reparte o no, si sigue distribuyendo o no y si sigue asignando o no dinero, fondos a municipios y comunas. Que no saquen los pies del plato, para decirlo con toda claridad en cuanto a normativas, que no tomen decisiones unilaterales que van en contra de normativas nacionales o provinciales, por ejemplo, insisto, habilitando las caminatas, y que tampoco se hagan los desentendidos o miren para otro lado en materia de fiscalización y control. Una medida que, bueno, seguramente va a tener también su grado de controversia. Ya lo tiene, Ivana. Mirá la respuesta de un intendente de nuestra zona. Todos habíamos acordado salidas recreativas permitidas por el gobernador en videoconferencia con los intendentes y presidentes comunales. Después salió el secretario de Estado mandándonos a impedirlas. Y después vino el decreto que fue notificado a los intendentes y presidentes comunales a través de los medios periodísticos. Me dice un intendente a través de un mensaje de WhatsApp, Ivana, en la última videoconferencia
dejó a criterio de intendentes y presidentes comunales la decisión de flexibilización. Pujato, Vigán, Pueblo Unión, Fuentes, Mugueta, Arnold, ya habíamos preparado las salidas recreativas y tuvimos que volver atrás por enterarnos a través de WhatsApp de la prohibición. Incluso le habíamos comunicado a los vecinos de las salidas recreativas. Algo que este decreto da por tierra porque efectivamente, como vos bien decías, aquellos que incumplan con esta normativa directamente no tendrán fondos en materia sanitaria. Un fuerte cruce entre el gobierno provincial, los intendentes y presidentes comunales, incluso del propio partido, del propio espacio político al que pertenece el contador Perotti. Sí, recordemos, Sergio, que en realidad el tema de la hora de recreación o esparcimiento comenzó ya con controversia en el momento mismo en el que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló de ellas. Y todo el mundo pensó que se podía salir. De hecho, a las horas de que había hablado el presidente, mucha gente empezó a hacer uso de ese supuesto permiso para la caminata. Después salieron las provincias, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, a decir que no estaban autorizadas y que eso iba a seguir siendo potestad de cada ejecutivo provincial. Es verdad lo que dicen los intendentes, hubo una videoconferencia con el gobernador y autoridades comunales y municipales en las que también se dejó entrever que esa potestad la iban a poder tener los intendentes y presidentes comunales. Pero después hubo también un decreto del Poder Ejecutivo donde quedó claro que eso seguía siendo un permiso que solamente podía otorgarlo la provincia y una vez que ese permiso estuviese concedido, podían después municipios y comunas empezar a autorizarlo en cada localidad. Lo que vos acabas de mencionar sucede en toda la provincia. Aquí muy cerca, departamento de la capital, Jambi Campbell, la comuna también ya había sacado hasta los detalles de cómo la gente tenía que salir. Se había puesto en vigencia incluso la medida. La gente había empezado a hacer uso de esa posibilidad y se tuvieron que retrotraer porque evidentemente había allí una confusión en términos legales respecto de qué se podía y qué no hacer. En el oeste de la provincia, departamento de San Cristóbal, para que te des una idea, esta semana empezaron a trabajar los gimnasios, cosa que claramente está prohibida también. Bueno, hay cierta situación de anarquía que evidentemente el gobierno provincial considera que puede empezar a poner en caja a través de este decreto, que estipula que solo van a recibir fondos de aquí en más aquellos municipios que se ajusten a las normas y que cumplan con la fiscalización. Ivana, muchísimas gracias por este contacto. Volvemos a comunicarnos en cualquier momento en vivo desde la ciudad de Santa Fe con Ivana Fuchs para de 2 a 14. No es